llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Es una palabra muy corta, pero tiene mucha importancia, mucha importancia. Y dentro de esta porción de la palabra que acabamos de leer, hay una palabra que es Pentecostés. Y creo que esta palabra se hizo popular, muy famosa, a raíz de este capítulo y de este versículo, ¿sí? Y quiero hablarte un poco de qué es Pentecostés. Se celebraba, es una fiesta judía, ¿sí? Y la encontramos desde el Antiguo Testamento. Se celebraba el día 6 de Sivan, es decir, entre mayo y junio. Para este año 2020 se celebra el día de Pentecostés el 31 de mayo, el último día de este mes. Tenemos la esperanza de que podamos celebrarlo juntos. Si Dios quiere, así va a ser, ¿verdad? Pero se celebra el último día de este mes, cae el 31 de mayo. Es una fiesta de acción de gracias a Dios por la cosecha. En ese día el pueblo acostumbraba a presentar delante de Dios los frutos de la cosecha. Y se celebraba una reunión santa. ¿Dónde podemos ver eso en el Antiguo Testamento? Los que toman nota, en Levítico capítulo 23, del capítulo 23, versículos 15 al 16. También se debían ofrecer holocaustos de olor grato. Mire lo que se ofrecía. Se ofrecían becerros, carnero, cordero de un año. Un cordero se tenía que ofrecer ese día. La ofrenda amasada con aceite era 6 kilos por cada becerro, 4 litros por el carnero y 2 kilos por cada cordero. También debía ofrecerse un chivo como sacrificio, un cordero como sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Los animales que se debían ofrecer tenían que ser perfectos, es decir, sin ningún tipo de defecto, que no estuvieran ni tuertos, ni cojos, ni con ninguna enfermedad. Tenían que ser unos corderos perfectos que se presentaban en ofrenda a eso. Ahora, la palabra Pentecostés significa quincuagésimo. Son los 50 días, 7 semanas desde la Pascua hasta la fiesta de la cosecha. Por eso es Pentecostés, quincuagésimo o 50 días, que se comienzan a contar desde la Pascua hasta el día 50, que es la fiesta de las cosechas o la fiesta de Pentecostés. También se conoce como la fiesta de las semanas, 7 semanas, o la fiesta de los 50 días. Pero como el Pentecostés se celebra en el día 50, algo pasa muy importante en el día 1, y es la Pascua. La Pascua es la fiesta que conmemora la salida del pueblo de Israel de la nación de Egipto. No sé si usted se acuerda de eso, lo puede leer en Éxodo 12. El Señor saca con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto, donde estaba siendo esclavizado. Y esa noche en que sale, ellos tenían que sacrificar un cordero perfecto también en cada casa, y poner la sangre de este cordero en los dinteles y en los postes de las casas. Esa sangre del cordero era una señal para que la peste o la muerte no entrara en la casa y la familia fuera salva de la muerte. En Éxodo 12 usted lo puede encontrar. Entonces, eso muy rápidamente para que nosotros podamos entender que es Pentecostés y que son 50 días después de la fiesta de la Pascua en que se sacrificaba un cordero. Podemos volver a leer Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 2 en esta ocasión. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
quiero explicarte un poco el contexto que se vivía en Jerusalén en ese tiempo de la fiesta. Pasó la Pascua y luego de la Pascua, que es una de las fiestas más importantes, del pueblo judío, 50 días después se celebraba otra fiesta que era también muy importante, la fiesta de las cosechas o el Pentecostés de los 50 días. Para ello, muchas personas, no solamente de Israel, sino también de otras naciones, prosélitos, gente que se había convertido al judaísmo, venían de otras naciones a celebrar esta fiesta en Jerusalén. Esto quiere decir, hermanos, para este tiempo, para este día, había muchas personas y había un ambiente de fiesta, era un ambiente grandísimo que se estaba viviendo. Quizá hoy puede ser, contextualizándolo a cada región, como el carnaval. Obviamente no tiene nada que ver, pero sí ese mismo ambiente de fiesta, ese mismo ambiente de alegría y también la multitud. Pero recuerde que a la par de esto, Jesús ya se había ido. Y 40 días antes de esto le había dicho a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí. Porque el Padre les va a cumplir la promesa de enviar al Espíritu Santo. Entonces ellos se quedan. Dicen algunos teólogos, algunos estudiosos, de que cuando Jesús asciende y está en el monte, eran aproximadamente 500 personas que le vieron ascender. Para el día 40 o al día 50 que se cumple esta palabra, día 50 contando desde la muerte hasta este tiempo, ¿no? Para este tiempo solamente habían 120 personas orando en Jerusalén en un aposento alto, encerrados. Así que mientras algunos estaban de fiesta, otros estaban encerrados en sus casas orando, algunos 120 personas. Y dice la palabra que ellos oraban, perseveraban en la oración, cantaban al Señor. Ahora, ¿por qué 500 y luego 120? Quizá algunos desertaron porque quizá perdieron el sentido en el momento, se les perdió el propósito. O quizás hubo escasez en ese momento, pero hasta este día, hasta el día 50, hasta el día de Pentecostés, eran 120 personas las que estaban allí perseverando en la oración. Ahora, me gusta algo con el que comienza el versículo, el capítulo 2. Con el versículo 1 empieza diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés. Y esto es algo importante, porque dice cuando llegó el día. Esto nos habla de un camino, de un proceso que nos trajo hasta aquí. Cuando llegó el día. Cuando llegó el día de la fiesta. Esto nos indica que antes existieron otros días que no fueron de mucha celebración, pero que hicieron parte de esto para traernos hasta el día de hoy. Cuando llegó el día de Pentecostés. Los demás días no eran de Pentecostés, pero me gusta esto porque nos habla de que hay un proceso para llegar al día de la fiesta. Nos habla de que hay un proceso, hay un camino para poder llegar hasta el día del cumplimiento. 50 días antes de la fiesta hubo un gran sacrificio en Jerusalén. Jesús estaba en la cruz muriendo. Y a partir de ahí comienza a vivir un proceso de 50 días en que los discípulos están lejos de su maestro. Un proceso de persecución, un proceso de difamación, un proceso en que quizá algunos tuvieron dudas. Un proceso en el que algunos quizá dijeron: nos equivocamos. Pero esos fueron los días previos. Esos fueron los días que nosotros tuvimos que ser procesados para poder llegar al cumplimiento, al día 50. Y dice la palabra: y cuando llegó el día de Pentecostés. Nos enseña que 50 días antes había un sacrificio. La cosecha, escuche esto, la cosecha de victoria que celebramos hoy fue la pelea que alguien luchó el día de ayer en una cruz. Cuando llegó el día de Pentecostés, gracias a Dios, porque por fin llegó el día de Pentecostés, porque por fin llegó el día del cumplimiento de la promesa. Y esto nos lo narra Lucas, cuando llegó por fin
el día de Pentecostés, el día del cumplimiento, lo cual nos enseña algo también. Dios tiene su propósito. Dice en la palabra de Dios en el versículo 2 del capítulo 2, y de repente vino un estruendo. Y quiero basarme en ese de repente. Nos da una nota de asombro, aquello que nadie esperaba en la historia. Es como cuando vemos que el malo va ganando y de repente algo pasa. Y ahora los buenos le llevan ventaja. ¿Sabes? Es ese giro de 180 grados en la historia. Es ese poder de Dios que llega a hacer las cosas mucho más allá de lo que nosotros planeamos o llegamos a imaginar. Entonces vemos que de parte del cielo, hermanos, hay una fecha que está esperando para cumplirse hasta que llegó el día de Pentecostés. Pero también nos muestra algo, el de repente de Dios. Y yo quiero que nos basemos y que te quede muy claro estas dos palabras. Y cuando llegó el día de Pentecostés y el de repente de Dios. ¿Sabes? Ese día de Pentecostés pasaron cosas asombrosas. A partir de ese momento, en el Pentecostés se celebra el día en que el Espíritu Santo vino a morar para siempre con nosotros. Antes, el Pentecostés era una fiesta en que se presentaban frutos. Ahora, para los cristianos, el Pentecostés es una fecha en que recordamos el día del cumplimiento de la promesa de Dios de derramar su Espíritu sobre toda carne. Y por eso, hermanos, nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo, porque hubo un día de un Pentecostés, un día de llenura. Si usted tiene el Espíritu Santo, escríbalo ahí en un comentario, levante su mano y diga: gracias, Señor, porque tú viniste a morar en mí. Dios con nosotros, ese es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que ese día celebramos, hoy cuando decimos Pentecostés, celebramos la venida del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Vino a morar con nosotros. Pero también, hermanos, es la fecha en que se levantó la gloriosa iglesia cristiana, la iglesia del Señor Jesucristo. A partir de esa fecha, hermanos, comenzó todo esto que hoy conocemos. Por eso es importantísimo leer el libro de Hechos y conocer el libro de los Hechos. Por cierto, se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, algunos teólogos o algunas personas dicen que debe llamarse mejor Hechos del Espíritu Santo, porque es el poder del Espíritu Santo en su iglesia. Es lo que nos refleja el libro de los Hechos. Y comienza con una búsqueda, con un Pentecostés. Pero también el día de Pentecostés seguimos celebrando frutos, seguimos celebrando cosecha. Si usted puede leer en Hechos 2:40, no lo vamos a poner aquí en pantalla, pero usted lo puede leer en su casa. Dice la palabra que Pedro se levantó junto con los demás discípulos y comenzó a predicar en la multitud acerca del Señor Jesucristo, de aquel que fue crucificado. Y dice la palabra que al final de su sermón, al final de su predicación, los hombres se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno y recibirán el don de Dios. Y la palabra nos enseña que ese día fueron salvos 3,000 personas aproximadamente. Wow, eso fue glorioso, porque hubo una multiplicación, hubo una cosecha grandísima. Ahí podemos decir que valió la pena el sacrificio 50 días antes de una persona en la cruz. Esa persona estaba muriendo en la cruz para que 50 días posteriores fueran 3,120 seguidores, discípulos, hijos del Señor Jesucristo. Así que es una fiesta de cosecha todavía. ¿Y sabes qué? El Pentecostés lo podemos experimentar todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días, hermanos, tenemos que buscar la salvación de las personas, que las personas sean salvas, que las personas conozcan de Cristo. Y cuando una persona conoce de Cristo, nos enseña el Evangelio
de que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Así que el Pentecostés es fiesta, en el cielo hay fiesta todos los días por un pecador que se arrepiente, por un hijo que estaba extraviado y que ahora viene a los brazos de papá. Qué hermoso es conocer. Yo te quiero invitar a que podamos todos leer el libro de Hechos en este mes de mayo y celebremos con conocimiento pleno el Pentecostés. Estoy terminando, pero quiero decirte 3 cosas muy importantes. Yo sé que hay muchas más, pero hay 3 cosas que son relevantes para este tiempo y que son importantes para que nosotros podamos conocerla. ¿Sabes por qué es importante conocer el Pentecostés en este tiempo? Porque va a darnos un conocimiento pleno de cómo piensa Dios acerca de su iglesia hoy. ¿Por qué esta transmisión no la estamos aprovechando para hablar del COVID o hablar de la situación económica? Porque creemos que si tú conoces la verdad del Evangelio, todo lo demás va a ser desenmascarado y va a ser influenciado. Y Dios te va a dar la victoria sobre las demás cosas. 3 cosas que son relevantes para este tiempo acerca del Pentecostés y que tú y yo debemos conocer como iglesia, el río de su presencia, pero también como hijos de Dios. Y las quiero leer al pie de la letra como las escribí. La primera: aunque yo no tengo el panorama completo, Dios sí lo tiene. Di conmigo: aunque yo no conozco el panorama completo, Dios sí lo conoce. Te lo quiero explicar. En la Pascua estaba un hombre abandonado, solo en la cruz, herido, molido, clavado, atravesado, azotado, destruido. Un solo hombre estaba en la cruz. Y si nosotros lo hubiésemos visto también ahí sin conocer las escrituras actualmente, hubiésemos dicho lo que quizás algunas personas pudieron haber pensado o pudieron haber dicho en ese momento: ese hombre perdió la batalla. 50 días antes del Pentecostés había un solo hombre en una cruz aparentemente derrotado. Sin embargo, 50 días después habían 3.120 personas celebrando la victoria de la cruz, predicando la cruz, alabando por lo que hizo en la cruz, bautizándose y despertando un avivamiento completo. Poderosísimo lo que pasó el día del Pentecostés. Y te lo voy a recordar. Hoy quizás tú te sientes como en una Pascua y tú sientes que el que están crucificando es a ti. Y quizá muchos piensan: hasta aquí fue mi tiempo, hasta aquí llegó. Pero déjame decirte, Dios conoce el panorama y Dios te va a llevar a un Pentecostés, a un tiempo de fiesta. Si hoy estás pasando un momento difícil, no te desanimes. Escucha lo que te digo. Vive el proceso que te lleva al centro del propósito de Dios. Los montes y los valles hacen parte del paisaje. Las teclas negras y las teclas blancas del piano hacen una buena melodía. Aunque no entendamos todo, Dios tiene el mejor plan en sus manos para ti. Solamente confía. Ya pronto viene tu Pentecostés. ¿Sabes? Quiero que en un momento te pongas en los pies de los discípulos y ver a aquella persona que era la esperanza, el rey, el Mesías, el que sanaba, el que echaba fuera demonios, el que multiplicaba. Wow, la persona que revolucionó esos 3 años Jerusalén e Israel, ahora estaba débil, vulnerable en una cruz. No solamente eso, Él se va y nos deja en medio de todo este caos y nosotros encerrados. Sin embargo, aunque ellos no conocían a plenitud la fecha en que el Señor le dijo: quédense en Jerusalén, que el Padre va a cumplir la promesa, ellos no tenían, los discípulos no tenían todo el plan. Dios tenía más que un plan para ellos. Así que en este tiempo, hermanos, confiemos que aunque no sepamos qué va a pasar mañana, hay un Dios que reina, que sí sabe lo que va a pasar mañana. Y probablemente mañana sea tu día de fiesta, sea tu día de Pentecostés. Amén. 2, si
crees, escribe un amén bien fuerte. Número 2. Dios quiere que vivamos ese tiempo de Pentecostés todos los días de nuestra vida. Pentecostés es un tiempo de fiesta, un tiempo de cosecha abundante. Dios quiere que vivamos dando fruto en todo lo que hacemos. Dios quiere que vivamos una relación con el Espíritu Santo. Dios quiere que nuestra vida esté llena de frutos. ¿Quién no desea tener una vida llena de frutos? Todos. Te lo voy a explicar en otro contexto. Yo sé que todo el que pone un negocio desea que ese negocio fructifique, es decir, que tenga utilidades, que se expanda, que sea conocido y que te lleve a crear otro negocio más poderoso. Dios quiere que eso pase en tu vida. Todos los que nos casamos queremos que nuestros hogares fructifiquen, no solamente tenga hijos, sino que podamos tener metas y alcanzarlas. Dios quiere que todo lo que hagamos fructifique y que hagamos fiesta de Pentecostés. Dios había establecido a su pueblo una fiesta de Pentecostés cada año. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que cada año su pueblo iba a ser provisto para celebrar una fiesta. Dios quiere que tú y yo celebremos Pentecostés. ¿Sabes por qué? Porque no nos vamos a morir de hambre, porque no vamos a quedarnos en la mitad del camino, porque vamos a pasar al siguiente lugar y vamos a tener fruto para poder presentar y celebrar fiesta. Y Dios quiere que todos nosotros, hermanos, vivamos celebrando porque tenemos abundancia de fruto en todas las áreas de nuestra vida. Pero hay un pero. Para que se cumpliera eso, en Hechos capítulo 1, versículo 4, Jesús les mandó y les dijo: no se vayan de Jerusalén. No te vayas de Jerusalén. Si tienes a una persona al lado tuyo, dile: no te vayas de Jerusalén. Yo tengo la plantita aquí. No te vayas de Jerusalén. No nos movamos de Jerusalén, hermanos. Y te voy a decir una cosa: Jerusalén es el tipo de la presencia de Dios. Es la simbología de la presencia de Dios. Tú quieres fructificar en tu empresa, en tu hogar, en tu universidad, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales, en todo lo que tú haces, en tu vida espiritual. Dios te dice: no te salgas de mi presencia. No te vayas de Jerusalén. Como te decía anteriormente, al principio, los que recibieron esta encomienda de no irse de Jerusalén eran aproximadamente 500 personas. Solamente la lograron alcanzar 120 personas. No seamos del resto que se va de Jerusalén, que deja de orar, del resto que deja de leer la palabra, del resto que se desanima y vuelve atrás. Los esclavos, los cobardes no heredan las promesas de Dios. Yo sé que estoy hablándole a una generación de valientes, de hombres guerreros, de mujeres esforzadas que creen en la promesa de Dios y que creen que han venido a esta tierra para fructificar, para cumplir el propósito de Dios. Y Dios quiere eso, hermanos. El propósito de Dios es el Pentecostés, es el fruto, es la llenura, es la plenitud para cada uno de nosotros. Espero que digas un fuerte amén ahí donde estás. Pero no te vayas de Jerusalén. Amén. Y yo estoy diciéndote esto porque creo que todos vamos a empezar a leer Hechos, todo el libro de Hechos este mes. Y por último, tercera cosa que nos deja que esto nos deja una enseñanza preciosísima del Pentecostés. Y quiero decirte, lo voy a leer tal cual dice, así lo escribí: cuando ofreces al cielo lo mejor que tienes, el cielo desata sobre tu vida lo mejor de su depósito. Voy a leerlo otra vez. Cuando ofreces al cielo lo mejor que tienes, el cielo desata sobre tu vida lo mejor de su depósito. ¿Sabes? Por mucho tiempo en la Pascua se habían ofrecido corderos. Y el hombre trataba de buscar lo mejor para dar. Desde Moisés hasta el tiempo de Jesús pasó de la misma manera.
Pero hasta que la ofrenda fue perfecta en su totalidad, entonces fue que vino un Pentecostés. Fue que vino lo glorioso. ¿Sabes quién fue esa ofrenda? Jesús. En Juan capítulo 1, Juan llama a Jesús y le dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta que lo mejor no fue ofrecido, no pudo venir un Pentecostés. Ahora, hermanos, yo no te estoy diciendo en este momento de dinero. Lamentablemente muchas personas piensan que lo mejor que tiene, o cada vez que se toca este tema, llega es al dinero. Y si tú piensas que lo mejor que tú tienes para dar a Dios es el dinero, tienes una mentalidad de pobre, porque yo no vi a Jesucristo morir por el dólar. No vi a Jesucristo en la cruz morir por el euro, ni por el peso, ni por ningún tipo de moneda. Lo mejor que tú tienes para darle a Dios es tu vida. Cuando tú le das toda tu vida a Dios, el cielo reacciona con bendiciones y transformación cuando tú no te has imaginado, en tu casa, en tu vida y en todas las cosas. Así que la invitación que hoy quiero hacerte es que tú ofrezcas al cielo lo mejor que hay en tu vida. La fiesta de las cosechas o el Pentecostés, la gente no se presentaba con las manos vacías. La gente llevaba fruta. Esta vez el cielo presentó su propia ofrenda. Y la ofrenda del cielo fueron 3,000 almas. Eso nos enseña que las almas, tu alma, es una ofrenda preciosa delante de Dios. ¿Qué te parece si en este momento, tú que me estás escuchando por primera vez, decides entregarle tu vida al Señor Jesucristo? O tú que ya me has visto repetidamente, pero no has tomado una decisión radical y comprometida, lo hagas de una buena vez. Enhorabuena. Le decimos al Señor: te entrego mi vida. Es lo mejor que podemos hacer. Dios está esperando. Y yo sé que una vez tú entregues tu vida al Señor por completo, vas a experimentar la fiesta. Vas a experimentar el gozo, el Pentecostés, la alegría y la llenura del Espíritu Santo sobre ti. Porque esa es la promesa. Que una vez creemos en Jesucristo, ese Pentecostés, la paloma, el fuego, el glorioso Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Quiero que ores conmigo, por favor. Señor Jesús, si puedes levantar tus manos donde está. Dice: Señor Jesús, gracias porque tú cumpliste a la perfección la palabra y la encomienda, la asignación del Padre. Gracias por lo que viviste en la cruz en tiempo de Pascua. Gracias por el proceso que vivieron los discípulos tuyos, los apóstoles, Señor. Y gracias porque tú aguardaste pacientemente, no te atrasaste, no te adelantaste, pacientemente esperaste el día de Pentecostés para formar lo que hoy vemos, Señor. En aquel tiempo estaba en un aposento alto. En otro tiempo, Señor, lo hicimos en auditorios. Hoy lo hacemos en un templo precioso, la sala de nuestra casa. Y yo quiero que le digas ahí a Jesús: Jesús, te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Lléname de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida, te entrego mi ser. Me arrepiento de todos mis pecados. Me comprometo contigo, Señor. Y una vez pase todo este encierro que estamos viviendo en esta época, me voy a bautizar para testimonio de que he creído en el Señor Jesucristo con todo mi corazón. Y también esta salvación se hará extensiva a toda mi casa. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Quédate aquí con nosotros. Y yo te pido, Señor, que durante este mes de mayo comencemos, Señor, a vivir el proceso que nos va a llevar al día de Pentecostés. Señor, transforma nuestro corazón. Que podamos permanecer en alabanza, que podamos permanecer en oración. Que no nos desconectemos, que no nos
dejemos distraer, Señor, que quitemos todos los distractores y ahora sí podamos aguardar fielmente el cumplimiento de tus promesas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.